Hoy voy a hablar de los desórdenes del sueño asociados a trastornos respiratorios. ¿Qué son los desórdenes del sueño? Son alteraciones o enfermedades que se producen mientras dormimos. Son relativamente nuevos, aparecen las primeras descripciones alrededor de la década del 80, son bastante frecuentes, son muy frecuentes y provocan sintomatología durante el día que es fácilmente detectable si uno sabe buscarlo y sabe interpretarlos. Y el diagnóstico precoz nos hace que el tratamiento de la enfermedad pueda ser efectivo y de esa forma modificar la calidad de vida de las personas. La clasificación internacional de los desórdenes del sueño divide a estos trastornos en 8 categorías. Yo hoy me voy a referir únicamente a los desórdenes respiratorios durante el sueño. Cuando hablamos de las alteraciones respiratorias asociadas al sueño, nos referimos a las apneas centrales, las apneas obstructivas o los desórdenes de sueño relacionados a hipoventilación alveolar u otros trastornos respiratorios. Cuando hablamos de apneas del sueño, hablamos de aquellos eventos caracterizados por la obstrucción completa de las vías aéreas superiores con ausencia de flujo buconasal que ocurre durante el sueño. Esto constituye un síndrome llamado síndrome apneas-hipopneas que se caracteriza por la presencia de, reitero, apneas, hipopneas o también de aumento de la resistencia de las vías aéreas superiores asociado a ronquidos y sobre todo este dato es muy importante, tiene que estar asociado a somnolencia diurna, que esto interfiere con la calidad de vida de las personas o debe interferir. Porque si uno tiene un paciente que únicamente presenta algunas apneas y no se traduce en una mala calidad de vida diurna, no hay por qué producir o darle un tratamiento si es que no conlleva otros factores de riesgo. ¿Qué nos predispone para tener o padecer apneas? Sobre todo la edad. Luego de la menopausia, las mujeres equiparamos a los hombres y en los hombres es más frecuente cuando son mayores de 45 o de 65 años en adelante. Y también existen ciertas predisposiciones familiares. ¿Qué pasa en la orofaringe normalmente? En la orofaringe las fuerzas de constricción y de apertura de la orofaringe normalmente tienen que estar equilibradas para mantener la vía aérea abierta. Cuando las fuerzas que mantienen la vía aérea abierta fallan o se debilitan y colapsan, eso hace que aumente la resistencia porque esa vía aérea se colapsa. Y ahí es cuando empiezan a producirse las apneas. Existen 3 tipos fundamentalmente de apneas y un tipo de hipopneas. Las apneas pueden ser centrales, obstructivas o mixtas. Y la hipopnea, luego vamos a ver qué características tiene. Las apneas centrales son aquellas en las cuales hay ausencia o caída mayor al 90% de la señal respiratoria en por lo menos un periodo igual a 10 segundos o mayor, sin signos de esfuerzo respiratorio. O sea que no vamos a ver señal ni en los cinturones ni en el termistor.
Las obstructivas son aquellas apneas en las cuales hay ausencia o caída mayor al 90% de la señal respiratoria durante por lo menos 10 segundos, pero aquí sí vamos a observar signos de esfuerzo respiratorio. O sea que vamos a ver movimiento en los sensores ubicados en los cinturones torácicos y abdominales. Las apneas mixtas son una mezcla entre las centrales y las obstructivas. Se inician con características de centrales y luego se desarrollan como una apnea obstructiva. O sea, hay cese de entrada de aire, pero al principio no hay señal de esfuerzo respiratorio y luego sí empieza el batido tanto de torácico como abdominal para lograr abrir las vías aéreas. Las hipopneas son aquellos tipos de apnea en la cual la caída en el sensor de flujo respiratorio es de por lo menos un 40% del flujo. Habíamos dicho que en las otras tenía que ser mayor total o mayor al 90%. En esta, con que haya una caída mayor al 40% del flujo, por lo menos durante 10 segundos, ya podemos hablar que hay una hipopnea. Y si la oximetría cae más del 3% y se asocia a microdespertares, también hablamos de hipopneas. Acá podemos observar en el primer ejemplo las apneas centrales, en las cuales podemos ver que debajo de los canales de electroencefalografía se observan los sensores de flujo, el cinturón abdominal y el torácico, en los cuales está todo plano. Después aparece un microdespertar y se abre la vía aérea. En las apneas mixtas, en el segundo ejemplo, vemos como al principio hay también un cese de actividad, un cese de señal, y luego aparece de a poco a abrirse la vía respiratoria, y en la inferior vemos que hay un cese de señal en el flujo buconasal, y sí mantiene la señal, aunque sea un poco más reducida, los cinturones o los sensores abdominales y torácicos. ¿Qué pasa cuando hay una apnea de sueño? Se produce una hipoxia y esto aumenta la actividad simpática, la descarga del sistema simpático. Y esto también está representado por los despertares corticales y el aumento de la presión intratorácica, los cambios en la presión intratorácica. Esto favorece las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, las enfermedades cerebrovasculares y las arritmias cardíacas. Y a su vez tiene un efecto sobre el estrés oxidativo, sobre el endotelio arterial y toda la cascada inflamatoria que se produce y que favorece la hipertensión, la isquemia cardíaca, las arritmias, etc. ¿Qué pasa cuando hay una apnea y se asocia a alguna de estas enfermedades? Es muy frecuente encontrar pacientes con hipertensión y apneas y enfermedades cerebrovasculares, coronarias, insuficiencia cardíaca y enfermedades arrítmicas. Cuando iniciamos el sueño o cuando se inicia el sueño y aparecen las apneas, se produce una disminución de la presión de oxígeno, un aumento de la presión de dióxido de carbono. Esto hace que aumente el tono simpático y eso se traduce en un aumento de la presión arterial. Eso unido a los microdespertares que aumentan el tono, la descarga simpática también. La asociación de apneas con la enfermedad cardiovascular es muy importante.
vemos la asociación sobre todo con la hipertensión y sobre todo con la hipertensión resistente o refractaria. Vemos que es muy, muy marcada esa asociación. Lo mismo que con arritmias cardíacas de tipo de la fibrilación auricular o la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca. En cuanto a las apneas y las arritmias, se produce disminución de la frecuencia cardíaca nocturna. Durante las arritmias hay una caída de la frecuencia muy importante y una recuperación luego muy marcada. Entonces, esta caída de la frecuencia cardíaca, dada por un reflejo vagal intenso, y las desaturaciones nocturnas es lo que marcan la gravedad de la patología. Y la fibrilación auricular también está relacionada a las hipoxemias severas. La insuficiencia cardíaca, que afecta a 6 millones de personas, si esas personas tienen apneas nocturnas, el riesgo fatal es 2 veces superior. Y ni que hablar si la frecuencia respiratoria que aparece con un ritmo de Cheyne-Stokes, el pronóstico es severo. En cuanto a los ACV, esto está relacionado por la altísima frecuencia de microdespertares y las desaturaciones intermitentes, y al aumento de la presión negativa intratorácica. Hay una reducción del flujo cerebral, una alteración de la autorregulación y, como habíamos visto, una propensión a la alteración de los mecanismos inflamatorios y la agregación plaquetaria y del fibrinógeno plasmático también. Todo eso favorece las obstrucciones arteriales y la producción de los accidentes cerebrovasculares. Los pacientes hipertensos, aproximadamente entre un 30 y un 60% padecen apneas. Y aquellos pacientes que padecen apneas, más de un 50% son hipertensos, lo que demuestra una estrecha relación entre ambas patologías. La relación entre el SAOS y la insuficiencia cardíaca es muy alta, entre un 60 y un 70, con la hipertensión, con los ACV, con la coronariopatía y también con la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus. En cuanto a la diabetes, vamos a hacer un panorama rápido. Hay una mayor resistencia a la insulina y junto con la activación simpática favorece la aparición de esta enfermedad. Y por otro lado, hay una anormal regulación de la leptina, lo cual se ve muy, muy mejorado, muy beneficiado cuando el paciente con apneas se instala el tratamiento correspondiente, que sería a través del CPAP, mejora el sueño, mejora la calidad respiratoria y eso hace que disminuyan los niveles de leptina y disminuye la obesidad de origen central más allá del peso del paciente. ¿Qué tenemos que buscar o qué tenemos que ver ante un paciente con una probabilidad o una presunción de apneas? Las alteraciones maxilofaciales con la micrognatia o la retrognatia, la obesidad en el cuello, la gran obesidad localizada en cuello, el aumento de la circunferencia del cuello, la obesidad en el abdomen, o sea, el aumento del abdomen, y las deformaciones óseas, como en este caso la acromegalia. Tenemos que hacerle abrir la boca al paciente para ver las características de esa boca, a ver si hay una macroglossia, a ver si hay una hipertrofia amigdalina,
muchas veces en el caso de las mujeres o muchos hombres también, las rinitis alérgicas hacen que se engrosen las membranas de la nariz y se produzca una obstrucción, y eso facilite obviamente la aparición de apneas. Las desviaciones del tabique nasal, todos estos son factores predisponentes y otros tantos a la aparición de las apneas. Entonces, tenemos que averiguar. El sexo, habíamos dicho que los hombres tenían mayor predisposición a las apneas hasta que las mujeres entraban en menopausia y ahí se equiparaban. La obesidad, o sea, el aumento del índice de masa corporal, la obesidad localizada en cuello, sobre todo porque colapsa la vía aérea. Si ya el paciente tiene ronquidos, tiene apneas, que alguien, la persona que duerme con ella o con él y puede cerciorar que tiene interrupciones de la respiración. Todo eso sí se asocia a un aumento de la somnolencia diurna. Entonces, nosotros estamos ante un paciente, le preguntamos si ronca, si tiene apnea, si tiene somnolencia diurna, si está cansado. Entonces, si todo eso es que sí, bueno, el pedido de una polisomnografía nocturna con oximetría es el gold standard para el estudio de este paciente. Entonces, lo hacemos concurrir al laboratorio de sueño, conectamos todos los cables electroencefalográficos, o sea, para tomar un registro electroencefalográfico, para poder hacer luego el scoring y saber en qué etapa de sueño está el paciente. Colocamos en los ojos, colocamos en mentón para poder evaluar el tono muscular, el cable con electrocardiograma, dos bandas que son dos cinturones torácicos, uno torácico y uno abdominal para medir el esfuerzo respiratorio, sensores electromiográficos en piernas y o brazos, depende de la patología, y el oxímetro. Con todo eso le decimos al paciente, el termistor, que es el sensor de flujo nasal, y muchas veces se acopla o se suplementa también con una cánula para tener un mejor registro respiratorio. Con todo eso colocado, le pedimos al paciente que se acueste y duerma, simulando una noche normal. Entonces, tenemos el registro electrográfico para, como dijimos recién, para determinar la actividad eléctrica cerebral y para saber si el paciente fundamentalmente está dormido o despierto, y para poder evaluar las distintas etapas del sueño y realizar el himnograma, y luego relacionarlo a los distintos eventos que encontremos o no durante el sueño. Entonces habíamos dicho que nosotros tenemos que organizar la noche en estadios de sueño no REM y estadios de sueño REM. Y como ya habíamos visto, dentro del estadio no REM tenemos el estadio 1, 2 y 3, y en el REM o estadio 5, porque el estadio 4 había comentado yo que ya no se lo utiliza más. Entonces, normalmente una noche de 7 u 8 horas se divide en 4 o 5 ciclos de sueño. Cada REM es un ciclo de sueño, marca un ciclo de sueño, en el cual el individuo entra a dormir con etapas de sueño lento, luego entra en el sueño lento profundo y luego en el REM. Este ciclo se repite entre 4 y 5 veces por noche. Eso es lo que hablábamos de los ciclos ultradianos. El sueño está
Bueno, compuesto como dijimos recién, sueño lento y sueño paradojal o sueño REM, y cada ciclo dura entre 90 y 120 minutos. Acá vemos un himnograma, que es la representación gráfica de esas secuencias de sueño, en la cual se marca cuando se acuesta el paciente, cuando se apagan las luces, cuando inicia el sueño, o sea, cuánto tarda el paciente también cuando uno le dice, bueno, ahora se pone a dormir, apagamos la luz como los chicos y póngase a dormir, cuánto tiempo tarda en iniciar el sueño. Eso se llama la latencia del sueño. Y luego cuánto tiempo tarda en aparecer el primer REM. Esa es la latencia al REM. Y cómo se va desarrollando la noche, si hay despertares, si hay movimientos, etcétera, etcétera. Bueno, acá también se puede ver como cuáles son las representaciones electrográficas en las distintas etapas del sueño y cuáles son las definiciones que uno tiene que conocer para poder interpretar un estudio de sueño. La luz apagada al inicio del estudio, la luz prendida al fin del estudio. Una cosa es el tiempo total de registro y otra cosa es el tiempo total de sueño. Uno puede tener un registro de 6 horas y el paciente solamente dormir 3. Entonces, el tiempo total de registro va a ser 6 horas, el tiempo total de sueño va a ser 3. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la eficiencia del sueño relacionada al tiempo del sueño? ¿Cuál es la latencia del sueño? ¿Cuánto tiempo tardó en quedarse dormido? ¿Cuál es la latencia al REM? ¿Cuánto tiempo tardó en aparecer el primer REM? ¿Y cuáles son cuántos despertares intrasueños hubo? Que también se llaman WASO. Entonces ya habíamos visto que fundamentalmente en la etapa 1 del sueño constituye el 5% del trazado, la etapa 2 aproximadamente alrededor del 50%, la etapa 3 entre el 15 y el 25% del trazado y el REM el otro 25%. Eso es una estructura aproximada de un paciente adulto. Acá podemos ver en esta pantalla, está muy comprimida. Normalmente para hacer el scoring uno tiene que tener 30 segundos por pantalla. Aquí para poder mostrarles mejor, para que puedan observar mejor, yo la comprimí a 80 segundos en esta pantalla. Entonces vemos por debajo de todos los canales electrográficos que está E1, A2, esos son los oculares, para poder registrar los movimientos oculares, y después tenemos AF, que es el flujo aéreo, el cinturón abdominal y el cinturón torácico. Después viene el micrófono, los electromiogramas, distintos electromiogramas que uno va poniendo, el de mentón, pierna derecha, pierna izquierda, el electrocardiograma, y yo generalmente lo que dice electromiograma 4, que acá no figura, coloco la cánula nasal, que ayuda también a tener una mejor detección de las apneas. En los canales azules, que es el flujo aéreo, vemos en el flujo aéreo cómo vienen las onditas, hay un cese de señal y luego vuelve a aparecer la señal importante. Esto se acompaña que en los sensores abdominales y torácicos persiste el movimiento de las dos bandas. Lo que vemos en este caso es que las ondas se contraponen unas a otras, están como en espejo. Esto es un signo de esfuerzo respiratorio, o sea que el paciente está haciendo esfuerzo para poder vencer la apnea. Y acá vemos que el paciente tiene una apnea bastante prolongada, ¿sí? De largo, más de 10 segundos, debe tener por lo menos 30 segundos de apnea fácil en esta página. Y el esfuerzo que tiene que hacer para vencer esa obstrucción, ¿sí? Esta es una apnea obstructiva. Este es otro caso, acá vemos el diagrama en negro, donde está el flujo
aéreo y donde están los cinturones. Y en el último canal que yo les mostré antes, que decía electromiograma 4, podemos ver el sensor de la cánula nasal, que demuestra mejor todavía, se puede graficar más la ausencia de flujo, y cuando abre la vía aérea cómo aumenta la intensidad del dibujo. Entonces vemos un cese de flujo nasal y persiste la actividad de los cinturones. Nuevamente es otra apnea de tipo obstructiva. Esta otra diapositiva, vemos que se pueden fijar, también está muy comprimida, está en 160 segundos por página, está muy comprimida, por eso no se puede observar demasiado los canales electrográficos, pero podemos sí observar que en los que demuestran la actividad de el oculograma, hay señal que hay movimiento ocular. Entonces, por eso podemos deducir que está en REM. Y se puede observar como también es otra apnea de tipo obstructiva. Lo mismo que la anterior, el último canal que dice electromiograma 4, observamos cómo hay un cese de la actividad respiratoria. En este caso, podemos ver que hay un cese del flujo nasal. Al principio aparece un cese del movimiento de los cinturones torácico y abdominal, y luego empieza a batir los cinturones, empieza a registrar actividad para sacarlo de la apnea. Entonces, si primero encontramos un cese absoluto en las tres bandas, digamos, en el flujo y en los cinturones, y después aparece una actividad en los cinturones abdominales y torácicos, significa o puede objetivar que esto se trata de una apnea mixta. Empieza como una apnea central y luego pasa a ser una apnea obstructiva, por lo tanto es una apnea mixta. En esta no está colocada la cánula. En esta otra pantalla, también muy comprimida para que puedan observar más fácilmente, vemos cómo hay un cese de señal en los tres sensores, tanto respiratorio como de flujo, como en cinturones abdominales y torácicos. Abre la vía aérea, vuelve a hacer otra apnea central, vuelve a abrir la vía aérea, vuelve a hacer otra apnea central. O sea que es una respiración, una apnea, una respiración, una apnea. Esto es bastante severo, ¿sí? Son apneas centrales. En este caso, otro ejemplo de apneas centrales. Vemos cómo están en los tres canales, hay un cese de actividad, o por lo menos está muy aplanado. Si uno compara cuando abre la vía aérea y cuando aparece el flujo, es muy diferente a cuando está isoeléctrico, digamos. Y abajo sí está colocada la cánula y se puede ver perfectamente cómo hay un cese del flujo y abre la glotis como para hacer la respiración, que se acompaña muchas veces de un ronquido. Esta otras apneas centrales, también la página está muy comprimida, son 160 segundos por página, por pantalla. Y vemos nuevamente apneas centrales, abre, centrales, abre, centrales, abre. Esto uno lo podría ejemplificar como una respiración de carácter periódico, similar al Cheyne-Stokes, lo que conlleva un alto grado de riesgo si el paciente sufre algún tipo de patología de origen cardíaco.